capacitación ambiental de cascos verdes. Los invitamos, si quieren acercarse a la aula magna, donde se está llevando a cabo esta otra actividad en paralelo. En el primer piso pueden acceder por la puerta que está al final del salón, a mi izquierda, derecha de ustedes. Continuamos entonces con la convención y en este preciso momento daremos comienzo al panel de minería. Les cuento, mientras terminan de acomodarse algunos, el moderador es el periodista Daniel Bosque, fue responsable de prensa y relaciones públicas en Telefónica y Gas Natural BAN. Desde 2002 dirige las publicaciones de Mining Press y Enel News, que abordan información de Argentina, Chile y Perú. El coordinador en representación de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente es Gabriel Balerga, socio gerente del Grupo Inducer. Los disertantes serán Cecilia Lichtenstein, directora de Gestión Ambiental Minera de la Secretaría de Política Minera de la Nación, es ingeniera ambiental egresada de la UCA, de la Universidad Católica de Argentina, y máster en restauración de ecosistemas. Posee más de 10 años de experiencia profesional en gestión ambiental de proyectos mineros. Gustavo Koch, director ejecutivo de la Cámara de Empresas Mineras, cuenta con amplia experiencia internacional vinculada con empresas mineras. Miembro fundador de Continental Gold, se desempeñó como vicepresidente ejecutivo a cargo del área legal y director miembro del Comité de Relaciones Comunitarias y Gubernamentales. Abogado con una maestría en Derecho Internacional de la Washington College of Law de American University. Roberto Gaspar Lencina Cairús, geólogo en LIEX, Sociedad Anónima, se desempeña hace más de 30 años como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene más de 25 años en el sector minero y lleva 11 años trabajando en empresas relacionadas al litio potasio en Argentina. En representación de Pan American Silver, el licenciado Luis Cabana, en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, graduado con tesis de licenciatura. Tiene más de 30 años de experiencia profesional en la dirección y ejecución de estudios ambientales y programa de gestión ambiental para proyectos de inversión, como grandes obras hidroeléctricas, usinas térmicas, parques eólicos, tendidos en alta tensión, oil and gas, minería e infraestructura. Coordinador de estudios ambientales para la margen argentina del estudio del impacto ambiental de los aprovechamientos hidráulicos, Garabi y Panambí en la cuenca alta del río Uruguay, un proyecto binacional Brasil-Argentina. Damos comienzo entonces a este panel dedicado a la minería. Hola, hola, hola. Bueno, buen día. Bueno, gracias a SEMA por invitar a un periodista a moderar. Siempre una curiosidad estar acá y sobre todo de estar convocado para un tema que es el maridaje obligado en minería y medio ambiente. Cuando la gente piensa en la minería y en países como la Argentina, fundamentalmente piensa en el compromiso medioambiental. Y como la Argentina ya ha tenido algunos bautismos conocidos, como por ejemplo lo que pasó en Veladero, en San Juan,
Entonces, son cuestiones que pasan de la teoría a la práctica y como el mundo es global también, yo quería abrir el fuego con esto, porque todos ustedes saben que pasó una cosa muy importante, muy cruenta en la minería mundial, que ha sido el famoso derrame, el relave de Brumadinho, en Minas Gerais. Entonces, yo quería preguntarle, por ejemplo, a Cecilia, la representante de la Secretaría de Política Minera, este revulsivo, ¿en qué manera ha impactado en los controles? Que es una pregunta que yo después quiero trasladar también al sector privado, porque sin duda todos hemos tomado nota de las cosas que están pasando y que pueden pasar. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al SEMA por la invitación, a la UCA por recibirnos, volver a los orígenes, porque yo estudié acá. Tomo la pregunta. Todo el sector minero, todos los que estamos involucrados, fue un llamado de atención a revisar cómo hacemos las cosas, a revisar cómo diseñamos los diques colas, cómo se aprueban, cómo se monitorean. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en coordinación con el COFEMIN, que es la instancia donde las provincias, que son los que aprueban, evalúan y aprueban los proyectos, controlan los diques de colas, y estamos trabajando en traer las mejores prácticas y aprender de los errores que hubo en Brasil para no cometerlos nosotros acá y estar preparados y tener, tanto en todas las etapas del trabajo con los diques de colas, tener un mejor diseño, una mejor construcción, un mejor control y un plan de contingencia y emergencia para estar preparados a lo que queremos que no pase. Esa es la línea de trabajo. Gustavo Koch. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Una situación que en definitiva generó una reacción de la industria en su momento, porque fue a partir de un incidente similar que se empezaron a trabajar en mejores prácticas, así como la industria química tuvo sus problemas y empezó a generar una serie de herramientas para gerenciar correctamente los riesgos relativos a esa industria. Bueno, a partir de una situación similar, no tan desastrosa, es que se crearon los protocolos para generar mejores prácticas en ese sentido. Yo sé, Daniel, que esto lo conoces y yo lo reitero, pero es importante. Nosotros desde el año 2016 que estamos trabajando con nuestros asociados en la adopción de este sistema de protocolos que nos permite no solamente establecer la mejor tecnología de punta para poder controlar correctamente este tipo de situaciones, sino también para mejorar. Desde la Cámara estamos absolutamente comprometidos con la aplicación de nuestras mejores prácticas, nuevamente, para evitar, en Argentina al menos, situaciones similares. Gustavo, hay una cuestión que yo se las he preguntado en privado, ustedes me las han respondido, pero quisiera que acá compartirla con el público. CAEM hace tiempo que está implementando este modelo canadiense hacia la minería sustentable, ¿cierto? Que es una cuestión de un programa de buenas prácticas como condición de membresía. Pero ¿qué pasa con una minera que de repente está involucrada en eventos desgraciados o en incumplimientos de estándares? ¿Cuál es la condición o los parámetros que mueve la Cámara Argentina de Empresarios Mineros con respecto a situaciones de este tipo? Buena pregunta, Daniel. Y en este sentido, lo primero que quiero decir es que a partir de este tipo de situaciones es que adoptamos como obligatoria la necesidad para quien esté asociado a la Cámara de adoptar estos principios. Y si bien estas herramientas nos comprometimos a implementar en el año 2016, esto es un camino y estamos dando los primeros pasos. De hecho, nuestro compromiso a los efectos de la implementación es de al menos de 5 años. Y en eso estamos trabajando. Ahora, concretamente, quien sea asociado de nuestra organización y no adhiera, básicamente no tiene lugar en nuestra asociación. Como esta cuestión de relaves está relacionado con el tema de cierre de minas, que después podríamos hablar un poco más en detalle,
y acá Luis, por Pan American Silver, ellos ya han estado gestionando el tema del agotamiento de Manantial Espejo. Entonces... No te escucho bien. Perdón, no te escucho bien. Hablaba de Manantial Espejo. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Sí. Te decía que el tema de relaves está relacionado con el tema de cierre de minas. La vez pasada nosotros estuvimos en Manantial Espejo y nos estuvieron mostrando cómo es el tema de la remediación. En un escenario tan especial como es el macizo del Deseado, ¿por qué no nos cuentas cuáles los parámetros que ustedes están manejando para la remediación ambiental? Bueno, primero gracias por participar de esta reunión. La aclaración que debo hacer es necesaria. Yo vine a esta reunión como consultor ambiental que está trabajando para Pan American Silver, pero no estoy trabajando en Manantial Espejo, o sea, no estoy desvinculado de esa obra. Lo que puedo sí responder es a la pregunta anterior que habías hecho respecto de los sucesos acaecidos en Brasil. Y lo que voy a comentar no tiene que ver solamente con la industria minera, sino con todos los grandes proyectos de infraestructura en general. Ustedes saben que, como me presentaron hace muchos años, que estoy trabajando para grandes proyectos de inversión de todo tipo, incluso en energías renovables, energía térmica, grandes obras hidroeléctricas, etc. Una cosa que he visto a esta altura es que mucho riesgo ambiental o social se define en la etapa de diseño del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hablamos de la necesidad de que existan buenas prácticas, políticas ambientales, responsabilidad social empresaria, etc. Todo eso es necesario, pero no es suficiente. La pregunta es, para cada alineamiento general de ese tipo, establecer el cómo, el cuándo, el con qué. En definitiva, definir la escala de trabajo y de análisis. La minimización de los riesgos ambientales en cualquier proyecto tiene que ver con toda la estructura de responsabilidades dentro de la empresa y va desde el presidente de la compañía hasta el último operario, los cuales tienen que tener internalizado el riesgo de la cosa con la que están trabajando. Yo he visto en una gran cantidad de proyectos, por ejemplo, justificar cierto tipo de instalaciones, no hablo de minería, hablo en general, justificar la ubicación de cierto tipo de instalaciones apoyándose en sesudos cálculos hidráulicos respecto de la lluvia de tormenta, etc. Pero ¿qué pasa? Cuando uno analiza la serie de datos con los cuales se hizo el cálculo de la recurrencia de la lluvia, etc., encuentra que tiene muchas falencias, con lo cual el rango de incertidumbre con la que se maneja el resultado es muy amplio y no se dice. Entonces, a la vista de mi experiencia en un montón de proyectos, yo creo que el paso que hay que dar es en definir con mayor precisión el cómo, el cuándo y el con qué debe aplicarse la gestión ambiental. ¿Puedo retomar el tema sí. Viniendo al tema del incidente de Brasil y a otros temas que pasan en la minería y en otras áreas, aprovechando que estamos en un ámbito académico, llamar al ejercicio responsable de las profesiones que nos tocan a cada uno. Todos tenemos poder de decisión en lo que hacemos, en lo más mínima que sea nuestra tarea. Creo que todos tenemos que ser conscientes de qué impacto tiene nuestra tarea en el conjunto de tareas que definen un proyecto, una política pública, lo que sea, y que hagamos ejercicio responsable, porque yo puedo tener el mejor sistema de gestión implementado, pero si yo tomo una decisión que no está correcta, ese sistema de gestión no me va a servir. Entonces creo que ahí es cómo contribuye cada uno con lo que hace en el conjunto y en la tarea final. Precisamente para darle una continuidad a esto que estamos hablando, con Roberto Lencina, que tan apasionadamente me ha estado contando cómo está funcionando, cómo está avanzando el proyecto de litio en Catamarca. Este es un proyecto nuevo, en un escenario nuevo. Yo me imagino porque cuando empezó el auge, el boom del litio en Argentina, bueno, en Chile también, no se estaba hablando tanto, por ejemplo, del tema del agua. Entonces, por ejemplo, es público y notorio la puja, la guerra del agua que hay en Chile por el salar de Atacama entre Soquimich y Saldívar, por ejemplo. ¿Cuáles son las premisas
ambientales, y vos me estabas contando también sociales, que está teniendo Tres Quebradas, que es el proyecto que maneja el IEX en Catamarca, que todavía está en etapa de desarrollo, que va a entrar en explotación, ¿cuándo? En cuanto lo financien, está listo. ¿1 año, 2 años? Bien. Hola, buenos días. Hola, Daniel. Buenos días. Gracias a SEMA por la invitación. Es un honor para mí estar acá. Trabajamos fundamentalmente, contestando la pregunta y sumándome a los colegas acá panelistas, en una transparencia absolutamente en todas las etapas del desarrollo del proyecto, que está en etapa de exploración avanzada, con planta piloto, que necesita $400 millones para la construcción. Se está tratando de producir carbonato de litio a escala de planta piloto. Las premisas son fundamentalmente consultores con un expertise importante en el tema, en este tema del agua, poniendo énfasis fundamentalmente en lo que es el balance hídrico de la cuenca, que es fundamental. Pero acá hay un dato para los que no conocen. La Puna Argentina y Tres Quebradas está ubicada en Catamarca, yendo al paso de San Francisco, al paso internacional de Chile, casi a 50 kilómetros del límite con Chile. Es una zona que está en el extremo sur de lo que los geólogos llamamos Puna Argentina, que los biólogos lo llaman de otra forma. Dentro de la Puna Argentina hay un enorme vacío de información. Se acaba de publicar y está disponible, para los que quieran, luego les cuento, en PDF un libro que se llama La Puna Argentina, que es de lectura amplia. No hay registros, con lo cual los estudios que necesitan del input en la cuenca y del output de la cuenca, es decir, de los datos técnicos, son, como decía Luis, acá difíciles de interpretar porque no hay registros en el tiempo. Pero concretamente se puso el peso en expertos de acá, de la Universidad de Buenos Aires, sobre modelos hidrogeológicos. Los modelos siguen teniendo las consideraciones que tienen los modelos, ¿sí? Y lo importante no es construir un modelo, sino seguirlo en el tiempo. Eso en el aspecto técnico. En segundo lugar, el proceso no tiene contemplado el uso de agua dulce. De hecho, que no hay agua dulce en la cuenca, no hay. De hecho, que para que la gente pueda tomar agua dulce se compran botellas de agua. Es decir, eso a nivel de comunicación, que es el otro aspecto, lo dejamos muy claro. Y también dejamos claro que es importante conocer, y esto es parte de mi trabajo, trasladar a las comunidades y al sector político y a la sociedad, o a las ONG, quienes quieran escucharlo, de qué se trata un balance hídrico. Si no, termina siendo una información demasiado técnica. Se está gestionando desde el punto de vista ambiental con un programa de energías renovables. El campamento se maneja con energías renovables en su mayor porcentaje, y del consumo de agua, como no hay, consumo externo, y el proceso, reitero y cierro, no tiene contemplado el uso de agua dulce durante el proceso. Si te refieres al comportamiento del agua en el salar, es toda una discusión científica y hay papers que hablan a favor y papers que hablan en contra, y creo que todavía no hay experiencia suficiente para contestar qué pasa con lo que puede haber de agua dulce en los poros una vez que uno lo pone en superficie, pero nuevamente se vincula al balance hídrico de la cuenca. Perdón, aprovechando el pie que me dio Lencina, quería hacer un comentario. Esto es algo que yo tuve la oportunidad de conversar con la gente de la actual Secretaría de Medio Ambiente de la Nación ya hace 2 años. Y aprovecho esta reunión porque aquí tenemos funcionarios públicos, tenemos consultores, gente de la industria, y además tenemos alumnos, gente que en el futuro va a estar manejando la cuestión relacionada con estos proyectos. En aquel momento yo les decía, en Argentina los proyectos de inversión grandes tienen una larga gestación. Los proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos, proyectos viales, desde que se piensan hasta que se ejecutan, pasan muchos años. Y muchas veces sucede que cuando llega el momento de la concreción de la obra, hay que hacer los estudios y no hay información. Entonces, ¿por qué no se puede articular a nivel del Estado una vinculación entre distintos ministerios? Por ejemplo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, Minería, el Ministerio de Educación, las universidades, lo que quieran, para orientar estudios a esas zonas de manera tal que se pueda constituir una mínima base de datos que permite identificar cuáles son las principales vulnerabilidades de cada sector. Eso va a ahorrar mucho dinero porque al momento de pensar el proyecto, ya en la etapa de diseño, se puede saber qué partes del proyecto son viables o no, o cuáles habría que ajustar. Yo creo que esto es una oportunidad, porque incluso se pueden orientar becas y formar equipos de trabajo para estudiar distintos lugares de la Argentina, donde más temprano que tarde se va a hacer alguna obra. Gracias.
Sobre el particular, a mí me interesaría preguntar a un experto, que es a Gabriel Valerga, de cuál es la mirada que tiene el sector ambiental sobre la gestión ambiental minera, particularmente en el tema del agua. En el tema del agua. La verdad que estando del lado del mostrador de las empresas que brindamos apoyo y servicios a la minería, nos encontramos con múltiples problemas. Y coincido absolutamente que la falta de datos previos... A ver, la minería es un negocio sumamente nuevo en la Argentina respecto de los hidrocarburos, que es mucho más maduro. Nuevo en todo sentido, desde el estudio de la geología y de la hidrogeología hasta las tecnologías disponibles. Vemos que hay un constante avance en cuanto a herramientas de gestión, inclusive con los TSM que propone CAEM, que nos parece fantástico como herramienta de gestión para las empresas, pero también tecnológicos. Y necesitamos más datos porque necesitamos más tiempo. Y como hemos planteado aquí escenarios 2030, y algunos me decían, bueno, pero si una empresa minera está en cierre dentro de 10 años, ¿qué puede decir de aquí a 2030? Pero no lo veamos por empresa, veamos por actividad, veamos a la minería en su totalidad como negocio importante, productivo y fuente de trabajo y desarrollo social a nivel país. Entonces vamos a ver que hay empresas mineras que están en distintos estadios de proyecto. Y ojalá que las condiciones internacionales y nacionales nos favorezcan para esto porque lo necesitamos. Existen estudios de líneas de bases de buena calidad que se vienen desarrollando para la mayoría de los proyectos y eso va engrosando y va dándole robustez estadística a la información, que es lo que necesitamos para los proyectos actuales y para los que vendrán. Así que todo esto está en absoluto pleno desarrollo de incorporación de información permanente. Si me permitís, Daniel, perdón, ¿no? Especialmente para los asistentes, quiero que sepan que la información de línea base ambiental, el estudio de impacto ambiental para la etapa de exploración y explotación, está disponible porque es información pública. Pero aparte, ustedes pueden acceder al libro de la Puna Argentina, donde van a ver el monitoreo que se está haciendo. El IEX ha contratado, por ejemplo, investigadores del CONICET de primer nivel para trabajar sobre microbialitos. Entonces, para generar áreas protegidas dentro del salar. Por ejemplo, se ha trabajado con gente de la Universidad de Buenos Aires en el balance hídrico, está esa información disponible y se están monitoreando las vegas, que seguramente a alguno le está dando vuelta en la cabeza este tema. Entonces, sí se ha detectado un descenso en los niveles de las lagunas, no en la laguna de Tres Quebradas, sino hacia el sur, sin embargo lo tomamos en cuenta y está, dicho no por nosotros, sino por los investigadores del CONICET del Instituto de Ecología Regional, vinculado directamente al cambio climático. Y tiene que ver con 1 o 2 centímetros anuales. Sin embargo, eso es información para monitorear en el tiempo. Toda esa información las pongo a disposición de ustedes para que, como se decía en la presentación, se discuta con argumentos, con ciencia y con datos concretos. Gracias. Bien. Bueno, inevitablemente caemos en un leitmotiv de la minería argentina, que es la Constitución del 94, dijo que los recursos son provinciales. La antiminería es un fenómeno global que se desenvuelve mucho en los centros de decisión. La justicia federal ha actuado y está actuando sobre casos sonados, ¿cierto? El más reciente es el fallo de la Corte por las distintas presentaciones que hubo de las mineras con respecto a glaciares, pero también con respecto al derrame de Veladero. Es decir, comienzan a haber zonas grises en las cuales la minería, visto por este océano de poca profundidad que es el periodismo, comienza a estar rezagada y reactiva con respecto a las problemáticas que se le van planteando. Entonces, esta dispersión de información, por ejemplo, lo que preguntamos los periodistas frecuentemente, ¿por qué la Argentina
no puede tener un relevamiento del agua, un inventario, ¿no? Porque si uno va a San Juan, sacan de un pendrive y dicen, acá tienes el mejor relevamiento, que no lo tiene nadie, porque la minería tiene ese también, que suele no ser transparente, ¿no? Lo tengo, pero no te lo muestro. Y si uno va a Chubut, un día aparece, no, pero nunca te había contado que hay un acuífero que lo descubrimos precisamente sondeando las posibilidades de Navidad. Entonces, Cecilia, vos que tienes este pulso del COFEMIL de hoy, por ejemplo, ¿dónde comienza un nuevo círculo virtuoso donde se pueda ir hacia un estándar de información que la comunidad y la política, sobre todo, puedan tener eso como un corpus? Nosotros estamos trabajando en la centralización de la información y la digitalización. Esto va por etapas porque nos encantaría hacer todo juntos. Yo viniendo del otro lado del sector, sé que se genera mucha información que hoy no está puesta en valor como corresponde, pero atrás de todo esto también hay temas administrativos y legales que hay que resolver antes de pasar a un dato en una página. Estamos trabajando ahora con el catastro y la idea que tenemos es ir avanzando hacia otras áreas para que cada provincia nos pueda reportar los datos que tiene. Y acá entramos en la complejidad de que no todas las provincias están igual paradas, entonces tenemos que darle soporte a las provincias que no tienen tanto fortaleza institucional para tener estos datos, para manejarlo, y que la minería no es solamente la minería de los grandes proyectos. Entonces, si yo le quiero dar un dato del agua, le va a tener que dar el dato del agua de la minería grande metalífera, de las pequeñas canteras, de todos. Entonces, es ser responsables en qué dato damos y qué abarca y tratar de que los datos sean lo más representativos posibles. Entonces, en esa discusión estamos y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en el desarrollo de un sistema de indicadores de sostenibilidad minera y estamos trabajando en colaboración con la CEPAL. Así que es un trabajo duro, lo estamos tratando de hacer ordenadamente para que el resultado sea de calidad y pueda ser un dato con el valor que corresponde. ¿Y CAEM, Gustavo? Estaba comentando un poquito recién respecto de que hemos cometido errores y evidentemente eso es así y generalmente esto tiene que ver un poco con la génesis de los proyectos, ¿no es cierto? Y cómo empieza todo esto. Y a lo mejor hay un geólogo que está básicamente tomando muestras cerca de una comunidad y empieza a hablar y se entusiasma y con el correr del tiempo se generan expectativas y bueno, ese geólogo después desaparece y viene otra compañía y después otra y al final del día, si ese proyecto se cristaliza, resulta que tenemos unas expectativas que no coinciden. Tenemos que ser cuidadosos. ¿Y cuál es lo que la gente en general piensa de la minería argentina? Bueno, no le voy a dar ideas porque todo el mundo sabe lo que la gente en general piensa de la minería. Pero, nosotros lo medimos y resulta que hay una gran preocupación en general por el tema del agua, por ejemplo. Hay una gran preocupación por aspectos económicos, cómo contribuimos o no, pero lo que es recurrente y lo que está en primer y segundo lugar absolutamente todo el tiempo es el tema del control. Y creo que hay que hacer énfasis en la necesidad de que necesitamos controles estrictos. Creo que alguien alguna vez dijo que somos mejores si nos vigilan. Estamos de acuerdo. Y esos controles deben ser creíbles. En ese sentido, y desde el punto de vista de nuestra actuación, ¿cuál es nuestro granito de arena en ese sentido, Daniel? Tratar de establecer sistemas de trabajo que puedan ser mensurables y puedan transparentarse. Concretamente, cómo estamos trabajando en este momento, cómo nos calificamos y eventualmente mostrar dónde estamos parados y decir, bueno, esto es lo que estamos haciendo para mejorar. Bueno, me han pasado un papelito que nos quedan 5 minutos. Yo invitaría, de allá para acá, a ver de qué manera podemos darle un cierre a cuáles serían
en materia de gestión ambiental y regulación las cosas que podrían contribuir a facilitar el desarrollo de esta todavía muy incipiente industria minera en la Argentina? Gabriel. Yo creo que el marco normativo lo tenemos, básicamente. Lo que tal vez se necesite es alguna cosita extra y algunas políticas un poquito más firmes en cuanto a lo que decía Gustavo, por ejemplo, de mayor, no digo mayor presión de control, sino mayor transparencia de la información y trazabilidad de la información. Por ejemplo, algo que sería muy importante que Minería tome es que es fundamental tener un registro de quiénes son los actores que intervienen en los monitoreos ambientales. Por ejemplo, quiénes los que toman las muestras, los laboratorios que analizan los resultados. O sea, tiene que estar regulado por la Secretaría, habilitado por la Secretaría con todos los requisitos que corresponden. Hay cursos nacionales de técnicos tomadores de muestras, que es importante que se sepa y que la minería tal vez no lo sabe, seguro no lo sabe, que los laboratorios estén acreditados con ISO 17025, que es la norma de aseguramiento de calidad por excelencia en el mundo de los laboratorios, pero para eso los tienen que regular. A partir de ahí se puede encontrar trazabilidad se debe encontrar trazabilidad en todos los resultados y darle mayor entidad a todos los resultados, vengan de donde venga y los haga quien los haga, porque son comparables. Esto es fundamental para lograr lo que la minería necesita, sigue necesitando y va a necesitar cada vez más, porque la sociedad cada vez está más demandante, que es la licencia social. La gente necesita tener de parte del sector absoluta transparencia. Hay excelentes resultados de algunas empresas mineras que llevan a cabo monitoreos participativos con representantes de las comunidades locales y que los integran en todo el proceso de monitoreo, desde la toma de muestras hasta se llevan los resultados del laboratorio. Y la verdad que políticas de puertas abiertas de la empresa, de todos los que intervienen, y los resultados son fantásticos, porque la gente empieza a confiar en la información que se le da. Esto sería bueno que se contagie para toda la actividad minera, porque ya tenemos buenos resultados. Y, insisto, cada vez es más demandante el reclamo de la sociedad, y tenemos que estar preparados y tenemos que hacer minería. Y es absolutamente necesario que hagamos minería, porque es una actividad que el país, como todas las demás, las necesita para desarrollarse. Es increíble que no nos permitan ni siquiera en algunas provincias explorar las riquezas que tenemos enterradas cuando tenemos tanta pobreza en superficie. ¿Tenemos tiempo? ¿Un poco más? Un minuto. Bueno, ¿quién quiere un minuto? Voy a cerrar un poco trayendo lo que se habló en el panel anterior de las energías renovables y de las metas de descarbonización de la economía. Hay un estudio del Banco Mundial que se hizo hace un par de años de cuál va a ser el escenario energético y qué minerales va a demandar ese escenario energético para cumplir con las metas. Esto es un llamado de atención para el sector a que tenemos que abastecer esa demanda de minerales de la mejor manera posible, con gobernanza, haciendo una minería responsable y tratando de que la minería que hacemos para cumplir esas metas no le juegue en contra esas mismas metas. Entonces, tener en cuenta también nuestra eficiencia en uso de energía y la coordinación que tenemos que hacer con otros sectores para que todos tengamos ese mismo objetivo. Eso como visión a futuro. El árbitro ha dado 2 minutos más de descuento. Básicamente creo que en Argentina tenemos que empezar a tratar temas importantes con mayor madurez, Daniel. Básicamente lo que tenemos que tener es un diálogo fecundo, un diálogo donde podamos tomar decisiones y que las decisiones sean básicamente plasmadas en acciones.
de vuelta, tenemos un impacto inmenso en las comunidades donde operamos. No podemos empezar nuestro trabajo el día anterior. Tenemos que empezarlo con años de anticipación. Tenemos que poder comunicar correctamente cuáles van a ser los impactos y qué va a pasar el día después de que se termine la actividad minera como tal. En tal sentido, es interesante cómo muchas veces vamos a regiones, hablamos, le comentamos todo lo que vamos a hacer y la gente dice, ¿y cuando se vayan qué? Tenemos que empezar a trabajar correctamente en el diálogo, ese es mi mensaje. Sí, último minuto. Bueno, gracias. Desde el IEX hemos comenzado este camino desde el día 0, justamente porque está fundado sobre geólogos de prospección, el grupo, y conocemos y venimos trabajando en licencia social desde muchísimos años atrás, muchos, comunidades aborígenes en la Puna, por ejemplo. El diálogo y la transparencia han sido objeto de visitas, incluso de grupos antimineros, de periodistas nacionales, de medios nacionales al proyecto, sin que nadie les diga nada. La transparencia se hace carne en LIEX y la comunicación. Y finalmente, mi mensaje es la minería tiene hacia el 2030 un desafío enorme, que es tomar la responsabilidad de manera seria, como se dijo en el panel de presentación, los distintos escenarios, los distintos actores, perdón. Personalmente creo que el sector minero necesita comunidades fuertes y muy bien informadas. Es el reaseguro de nuestros proyectos. Entonces tenemos que apostar por las comunidades. El agua es más valiosa que el oro, pero la persona es más valiosa que el agua. Entonces el centro de las operaciones tiene que estar en la persona, o en las personas, me tiene que importar el otro. El otro sector es el sector político, hay que hacer docencia con el sector político porque muchas veces no se entiende el ciclo minero y el negocio minero. Hay un enorme desafío para las empresas para mejorar sus prácticas y asumir este desafío, pero con mucha responsabilidad. Entonces, eso significa debates, que se dijo al principio. Y finalmente, el desafío que tienen esta universidad y todas las universidades del país, que lo expresé en un pequeño artículo que pude escribir, sobre los cambios curriculares necesarios, que lo dijo Cecilia acá, para formar profesionales que hoy necesitan estas herramientas vinculadas a la licencia social y a la responsabilidad social. Estoy disponible luego para los que quieran conversar sobre el proceso del IEX, que está basado en la transparencia y en el diálogo transformativo. Muy amables. Luis, ahora sí, lo último. Bueno, muchas gracias por el plus de tiempo. Yo quería cerrar con un par de ideas. La primera es que, en mi opinión, nosotros tenemos un país enormemente rico en recursos minerales. Por otro lado, la sociedad demanda estos recursos, los necesita para prosperar, para mejorar su calidad de vida, etcétera. Con lo cual, en mi opinión, la minería se va a desarrollar más temprano que tarde en la Argentina. El tiempo va a depender de una serie de factores. Vos preguntabas antes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para mejorar la relación con la sociedad y que esto a su vez permita que los proyectos se desarrollen? Yo creo que el conflicto social relacionado con la minería, por poner un nombre, existe, hay que atenderlo y bienvenido es. ¿Por qué? Porque si eso no existiera, no estaría puesta como está la temática ambiental sobre la mesa. O sea, ese conflicto, esa demanda de la sociedad es importante para estar alertas y para trabajar mejor. Ahora, independientemente de todas las acciones que hemos hecho hasta ahora en cuanto a la comunicación y demás, que son muy buenas, estamos fallando en algo y por eso se mantiene todavía cierta reticencia frente a la industria. Como alguien ha dicho, hay una cuestión actual que es que la verdad está un poco devaluada. O sea, uno detecta en la gente del lugar donde se va a desarrollar cualquier proyecto, puede ser un hidroeléctrico, una minera, un gasoducto, lo que ustedes quieran, que descreen de la información que uno les da. En definitiva, la gente se posiciona en un punto donde dice, me están tirando fruta, o sea, me están diciendo cualquier cosa, o me están diciendo aquello que me pueden decir. En este contexto pasa lo siguiente. Tenemos una sociedad local cercana al proyecto que demanda información porque ellos dicen, nosotros no negamos el progreso, queremos vivir mejor, queremos que nuestros hijos se eduquen, queremos pasar a otro estatus. Pero no tenemos información. Y esta sociedad está en el medio de un tironeo que se da
desde el sector industrial que le dice que el proyecto es fantástico, que no hay ningún problema. Y por el otro lado, grupos activistas que le dicen que es un desastre colosal. Y la gente no sabe de qué se trata. Para mí lo que hay que hacer es un esfuerzo importante en dar información veraz, en un lenguaje adecuado a la gente y responder correctamente respecto de los beneficios y los problemas que el proyecto puede tener y atenderlos. Una vez que se gane nuevamente esa credibilidad, yo creo que todo va a funcionar mejor. Bien. Muchas gracias por todo. Aquí cerramos y yo les voy a hacer el comentario de periodista inevitable, ¿no? Si no, después me echan acá del trabajo. La minería en el mundo y aquí muchas veces se ha pegado tiros en los pies y se ha amputado manos, brazos y piernas por una pereza intelectual de ocultar información y antes de ocultarla de construirla, ¿no? Lo comparo, por ejemplo, con algo tan inmediato como es el petróleo, ¿no? Ese primo hermano que son los hidrocarburos, donde hay permanentemente foros de intercambio intelectual. Eso ha servido para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno es porque el secreto es importante, ¿no? A la hora de la acumulación de capital y de intereses empresarios. Lo malo es que cuando suceden cosas, la minería está indefensa. Entonces, hoy no se entiende la minería en el mundo. No la entienden los inversores, los políticos, las finanzas, los gobiernos, sin esa dosis importante de esfuerzo intelectual y transparencia, lo cual incluye esencialmente la gestión ambiental. Me parece que ese es el gran desafío en un país que tiene muchos recursos, que es mucha potencia y poco acto por el momento. Y me parece que ese es el deber que tiene que hacer tanto el sector público y privado en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Emma, y gracias a todos ustedes. Despedimos con este cálido aplauso al panel minero que la verdad nos han dado muchísima información, verdaderamente. A ustedes, a los participantes que de pronto tengan alguna inquietud o hay algún ruidito por ahí, alguna preguntita que quieran hacer, sepan que pueden hacerla a través de un mail que es info@camaraambiental.org.ar y allí las inquietudes serán derivadas a los expositores, quienes las responderán en los próximos días. Les pedimos que completen, por favor, todos los datos solicitados. Algunos formularios les han dado en la mesa de entrada y si no, pueden retirarlos por allí. Reitero, el mail es info@camaraambiental.org.ar. Continuamos entonces en esta convención organizada por la Cámara Empresaria de Medio Ambiente. Ahora pasaremos al panel rápidamente de industria manufacturera. La moderación estará a cargo de Silvia Neistat. Silvia es ingeniera agrónoma de la Universidad Católica Argentina. También cursó la licenciatura de Ciencias Agrarias de la UCA y el máster de Ciencias Económicas de la UBA. Desde 1994 es editora de la sección Economía del diario Clarín y es miembro de la Academia Nacional de Periodismo. El coordinador de este panel en representación de la Cámara Empresaria de Medio Ambiente será Osvaldo Simonini, presidente de Ecotec. Los disertantes: Manuel Frávega es abogado de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, realizó posgrados de Derecho Ambiental, actualmente es subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, que tiene el fin de fijar la política ambiental, otorgar las licencias ambientales a las industrias, establecer la dirección política estratégica para la gestión de residuos y preservar recursos naturales. También participa de este panel Claudio Terrés. Desde 2007 es presidente del Departamento Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina. Es gerente de Asuntos Públicos en Ledesma. Es miembro directivo del IRAM y miembro fundador de Serfoar. También estará participando Claudio Gabriel Sokoliski. Es el actual gerente del Desarrollo Estratégico Corporativo Regional del Grupo Limpio Lux.
Es un destacado especialista en seguridad alimentaria, con trayectoria en las empresas Sistemas de Higiene Ecolab, Johnson Profesional y Johnson Diversey. Es miembro activo de Red Alimentaria y participó en diversas exposiciones, liderando temáticas relacionadas con la inocuidad alimentaria, los procesos para su aseguramiento